Muy buenos días, estudiantes. Hoy en filosofía, en la materia de filosofía del primer parcial del primer trimestre, vamos a ver en principio el objetivo de la clase del día de hoy. Bien, nos dice el objetivo que debemos de generar en los estudiantes situaciones de análisis a base de la examinación del origen de la filosofía y crear en cada estudiante el criterio personal sobre el tema. Bien, para comenzar, ustedes conocen muy bien el personaje que se encuentra en la imagen, dado que ustedes ya vieron filosofía el año anterior. ¿De dónde se origina? Porque directamente vamos a esta imagen y sabemos que hablamos de filosofía. Hay dos grandes personajes que se encuentran durante lo que hablamos de esta ciencia. Y se dice que uno de ellos es Tales de Mileto, que fue en el año de 624 a 548 a.C. ¿Y qué decía él? Que reemplazó en sí el pensamiento mítico por la racionalidad, o sea, por los logos, para explicar el origen de las cosas. Por ejemplo, entre ellas tenemos lo que era el origen del agua. Se dice que esa estaba basada en la curiosidad y en el asombro, pero se empeñaba en ¿qué? En satisfacer adecuadamente la curiosidad por saber. O sea, no quedarse en un supuesto, sino buscando la racionalidad. Otro de los personajes importantes era Pitágoras. Es Pitágoras, y para todos nuestros conocimientos, entre ellos el segundo personaje es Pitágoras. Pitágoras en el año 570 a 495 a.C. Se dice que él buscó su origen del todo desde los números, con lo que fue más allá de las explicaciones naturales de los filósofos. Quiere decir que en este caso, Tales de Mileto, buscaba que ir más allá de un simple mito, de algo de un supuesto de lo que podían decir las personas en ese entonces, en esa época, y Pitágoras buscó se fue por lo que eran los números. Vamos a ver un poquito, una pequeña cápsula de cómo se origina, y esto se da desde la interrogante mismo del hombre. Ustedes muy bien conocen ese signo. ¿De qué es? Un signo de puntuación y es la de pregunta, de interrogante. Muy bien, siempre tenemos un por qué, un cómo, un cuándo, cómo sucedió, qué pasó. Siempre nos hacemos interrogantes, porque alguna vez ustedes se tienen que haber realizado cuál es el sentido de la vida, por qué estoy acá, por qué tengo que realizar tal situación. Siempre nos cuestionamos, siempre estamos en búsqueda de alguna situación del por qué se da, de cómo se originó la vida. Hay algunas teorías que se hablan de la teoría del Big Bang, se habla de la teoría de la creación. Recuerden que la teoría de la creación, según su profesión de fe, cómo se creó el mundo en 7 días, en 6 días, el séptimo día, Dios descansó, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre nos hacemos estos cuestionamientos. Alguna vez en nuestras vidas nos hemos cuestionado esto. Después de morir, ¿hacia dónde vamos? ¿Alguna vez se ha preguntado usted dónde va después de morir? ¿Al paraíso? ¿A un espacio? ¿Al limbo? ¿A dónde va? Si alguna vez ustedes se tienen que haber cuestionado o se han de haber puesto a dialogar entre sus compañeros, entre sus amigos. Diría yo, además de ello, ¿es posible no usar la lógica cuando hablamos? ¿Decimos las cosas por decir, simple y llanamente lo que se nos viene el primer pensamiento de nuestra mente? ¿O tiene una lógica de por qué, hacia dónde queremos direccionar la conversación, el diálogo o de lo que estamos hablando? ¿Cuál es la finalidad de ello? ¿Será que solo hablamos por el primer pensamiento que se nos viene? ¿O buscamos una lógica práctica donde buscamos un direccionamiento de una línea donde queremos llegar? ¿Hacia dónde queremos llegar con el tema que estamos hablando? En este caso, la filosofía le permite al ser humano, al estudiante, que busque una razón de ser, de que no solamente quede en lo que le dicen, sino en lo que debe buscar situaciones, afirmaciones, conocimientos, conceptos de otros. Podemos decir entonces que el origen de la filosofía, muy bien,
Vamos a ver unas pequeñas cápsulas, unas pequeñas frases de cómo se puede haber originado la filosofía. Recuerden que la filosofía es ¿qué? La búsqueda de la sabiduría. Y etimológicamente la filosofía se la conoce como filo, amor, sofía, sabiduría. La filosofía parte de dos. La primera es que dice que la conciencia de la limitación frente a la naturaleza. Y por otra parte tenemos el deseo tender a comprender la realidad. Esa limitación y el deseo, ¿por qué? Por comprender una realidad que está a nuestro alrededor, de lo que sucede. Tenemos además que la filosofía es la superación del mito. Recuerden lo que les decía anteriormente, ¿no? En la anterior diapositiva. Decía que un personaje importantísimo de esta historia del surgimiento, del origen de la filosofía, dice que no se quedó simple y llanamente con lo que decían los mitos, o sea, lo que decían ciertos personajes en esa época, sino que quiso ir más allá buscando ¿qué cosa? La razón de ser. Y por ello se dice que es el protagonismo, la filosofía es el protagonismo de los logos. ¿Y qué son los logos? Es la razón, el análisis crítico. Logos es buscar un análisis del porqué, el criterio de la persona, del por qué llegamos a este punto. De dónde surge, de dónde parte, cuál es el inicio, cuál sería el final, cómo llegamos a deducir ciertos tipos de temas. Por lo tanto, recuerde entonces que la filosofía, si yo le pregunto en su prueba de diagnóstico, filosofía etimológicamente parte de, ustedes ya saben, porque les estoy mencionando filo y sofía, amor, filosofía. Muy bien, por hoy vamos a quedarnos hasta ahí. Hemos hecho un pequeño preámbulo de qué es el origen de la filosofía en nuestra primera clase. Esta entrega de tarea, como ustedes se pueden dar cuenta, dice que debe ser entregado el viernes 5 de junio. ¿Por qué modelo? Bajo la plataforma de Educar. La primera pregunta que ustedes van a realizar es responder: ¿crees que la razón sea la única forma válida del pensamiento? Quisiera saber su poder de análisis de criterios sobre este tipo de temas. Ustedes no son nuevos en realizar un esquema como esto, puesto que ustedes ya han visto filosofía y también han trabajado con otro tipo de materias. El segundo punto nos dice: elabore una lista de las corrientes de pensamiento antiguo, medieval, moderno y contemporáneo. Solo elabore la lista, los menciono. 3. Investigue las biografías de Tales de Mileto y Pitágoras y relaciónalas con sus teorías. 4. Investigue el contexto cultural en que surge la filosofía. Solamente el contexto, cuál fue el perfil de cómo se da en cuanto a lo que surge la filosofía, en qué contexto cultural. Usted lo va a mencionar y va a hacer una descripción muy breve. Y punto 5, también quiero saber qué es lo que usted opina, de qué manera usted ha interpretado estas citas, tanto de Pitágoras como Tales de Mileto. Dice Pitágoras: escucha, serás sabio, el comienzo de la sabiduría es el silencio. Y Tales de Mileto dice que la cosa más fácil es conocernos a nosotros mismos, la más fácil es hablar mal de los demás. Pues bien, hasta aquí ha llegado nuestra clase del día de hoy. Espero realicen su tarea. Recuerden que ya estamos en nuestra primera instancia. Y yo en lo personal quiero saber cómo es su criterio, sus pensamientos, sus formas de razonamientos en cuanto a estos tipos de citas, porque más adelante en este año de clases vamos a tener muchos conocimientos, muchos análisis que nos van a permitir ir manejando y ampliando nuestros conocimientos en este tipo de temas, en este tipo de momentos que vamos a estar compartiendo. Sin más ni más, les deseo que tengan muy buena semana y les dejo colgado el video en YouTube. Gracias.